Hola Argentina, Uruguay, Paraguay. Es un honor para mí presentarme ante ustedes. Agradezco mucho al comité organizador de Campus Party ofrecerme esta invitación. Yo trabajo en Intel México, soy un ingeniero, un científico. Muchas gracias por la invitación. Lo que vamos a hacer el día de hoy es una dinámica bastante sencilla. Yo les voy a contar una historia y espero que con esta historia les sirva a ustedes para saber si eligieron la carrera correcta o para los que todavía no estudian ingeniería y quieren estudiarlo, para saber si eso es lo que realmente quieren hacer. Entonces, yo les voy a compartir la historia de mi vida y espero que eso les sirva a ustedes. Muchas gracias a todos los que están detrás de las pantallas escuchando esta presentación. Vamos a iniciar. Yo soy de un pueblo muy pequeño en México que se llama El Tulillo. Ese pueblo chiquitito cuenta con 2.500 habitantes o menos y ahí no hay más que primaria. Entonces, como solamente hay primaria, pues la expectativa de un estudiante ahí es terminar la primaria y ser un agricultor. Pero mis padres decidieron movernos a Ciudad Guzmán. Ahí estoy en El Tulillo todavía con mis compañeritos. Entonces nos movimos a Ciudad Guzmán, pero la historia en Ciudad Guzmán, que es otro pueblo aquí en México, pues no es muy superior. En Ciudad Guzmán yo llegué a una escuelita muy chiquitita que tiene solo 3 salones, primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Entonces yo compartía el salón con el siguiente grado. Ventaja o no ventaja, porque yo podía ver las cosas que tenían los otros compañeros que estaban viendo en el siguiente año. Entonces, por azar del destino, me aplicaron un examen ahí cuando yo estaba en cuarto de primaria. Solo que se equivocaron y me dieron un examen que parece ser que era de los de sexto. Entonces yo lo contesté y como lo contesté correctamente, pues me pasaron a sexto año y me gradué mucho antes que los compañeros. Entonces ya entrando a lo que es el, la secundaria, ahí pues yo como que todavía no estaba muy listo para la secundaria y era muy burro. Era tan burro, tan distraído, que en mis exámenes sacaba 3, 4 de calificación. Entonces, lo que hacíamos es que nos hacíamos mucho la pinta, nos íbamos de parranda, de cotorreo con los amigos y perdía mucho tiempo que era valioso para la escuela. Cuando estaba a punto de que me corrieran de la secundaria, entonces cambiaron un poco las cosas porque a mis compañeros los corrieron antes que a mí. Entonces, ya sin nada, sin amigos con quien salirme, pues me quedé adentro de las clases y empecé a poner atención. Un maestro de matemáticas me empezó a dar coaching, particularmente en matemáticas, y entonces me empezaron a gustar mucho. Entonces, de estar reprobado de con 3 y 4, empecé a ir subiendo de notas. Es una larga historia que algún día les compartiré, pero para no les larga la historia, pues de ahí me fui al Cebetis. En el Cebetis, ya gustándome un poco más las matemáticas, a los 14 años di mi primer curso de matemáticas para 50 personas, cuando en la secundaria era muy malo y me estaban corriendo, ¿verdad? Y ahora ya estaba yo del otro lado porque me puse las pilas a estudiar mucho matemáticas. Entonces, sabiendo que esto iba a abrirme las puertas. Entonces, ahí en el Cebetis yo me gradué, ellos son mis padres, y cuando yo estaba en el Cebetis, mis padres me dijeron, Julio, ya habiendo terminado el Cebetis, creemos que para nosotros pues ya has logrado mucho, ya terminaste tus estudios, pero en ese momento yo ya estaba muy entusiasmado y yo quería hacer estudios de ingeniería. Entonces yo estaba muy motivado y les dije a mis padres, ahora lo que quiero es seguir con esto, quiero hacer una ingeniería. Entonces entré a estudiar al tecnológico. Este es una escuela ya más grande. Ahí dan ingeniería y ahí conocí a un grupo de amigos. Con ese grupo de amigos empezamos a estudiar bastante lo que era física, química, electrónica y ahí estoy con ellos. Participamos mucho acá en México, en muchos lados. Después, yo me iba en mis vacaciones en México y aprovechaba para ir a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos yo trabajaba en una empresa que se llama Intel
esta empresa, ustedes saben, es de microprocesadores. Entonces yo estaba fascinadísimo en esta empresa. Aunque yo era solo el que hacía la limpieza, pero yo podía ver los cubículos de aquellas gentes importantes que habían creado en aquel tiempo el procesador Pentium y ese procesador que teníamos en nuestras casas. Y ahí yo podía ver los reconocimientos, los premios que decían por su valiosa contribución a la creación del Pentium. Yo decía, wow, qué increíble, imagínate. Entonces yo lo que hacía es que quedaran bien limpiecitos para que se viera todo muy padre y que todo estuviera perfecto, ¿no? Pero yo también soñaba. Entonces yo decía, yo algún día quiero ser como esos ingenieros. Quiero estar sentado en uno de estos cubículos y quiero también contribuir a la creación de un nuevo procesador y quiero tener un reconocimiento de estos. Entonces, yo me regresaba a México y participaba muy duro en muchos concursos de física, química, matemáticas, electrónica, muchísimo esfuerzo, más de 65 premios logré ganar. ¿Por qué? Porque yo cuando me iba a Estados Unidos trabajaba en la construcción, en la limpieza de oficinas, y yo sabía que es un trabajo pesado, que era un trabajo que realmente era difícil. Entonces yo lo que quería era lograr un sueño en el que yo pudiera estar a gusto, tranquilo, trabajando más ligero. Entonces yo tenía este trabajo en México de dedicarle mucho a los estudios. Entonces gané muchos reconocimientos, eso sí, pero muchachos, también tengo que reconocer que muchas de esas veces yo perdí y me dolió mucho y sufrí mucho los fracasos, como ustedes los están sufriendo o los sufrirán, pero también aprendí que si no te caes de la bicicleta no vas a aprender a andar en ella. Entonces, aprendí a, a rápidamente recuperarme de esas derrotas y a seguir adelante. Al fin yo sabía que iba a haber más concursos y si no ganaba en matemáticas, ganaba en química o ganaba en física o ganaba en algo, pero algo me iba a llevar al final del año, ¿no? Entonces, pasó el tiempo y yo empecé a hacer mi maestría. Cuando yo estudié la maestría, estudié en el CIMBESTAB, es un centro de investigaciones que hay acá en México, con el profesor Eduardo Bairo, eh, que es boliviano. Nosotros hicimos un buen equipo, una sinergia ahí con muchas personas. Ahora todos de ellos son doctores en ciencias. Yo soy uno de ellos. En esa fotografía estamos cuando le entregaron el premio de innovación a nuestro asesor. Y ahí yo estuve estudiando cosas de matemáticas. ¿Para qué? Para hacer robótica. ¿Y cómo que robótica? Sí, pues estábamos haciendo inverse kinematics. La inverse kinematics, muchachos, se trata de encontrar los ángulos en un brazo de robot para poder alcanzar los objetos que están enfrente. Cuando yo empecé a estudiar esto, yo vi las ecuaciones y dije, oh my God, es muy complicado, es demasiado complicado. Como ustedes pueden ver, mucha trigonometría, muchas fórmulas, y yo le dije, ¿sabe qué, profesor? Si esto es para un brazo de 3 grados de libertad, para un brazo mucho más complicado de 10 grados de libertad va a ser imposible, no lo puedo resolver. Mi asesor me dijo, ¿sabes qué, Julio? Estás estudiando las matemáticas inapropiadas. Tú no debes resolver esto con trigonometría. Tú debes resolver esto con eh, álgebra geométrica, geometría conformal. Las matemáticas han evolucionado. Tú deberías de estudiar las matemáticas más modernas. Entonces yo me puse a investigar lo que era la geometría conformal, que ahorita se las voy a explicar a ustedes, muchachos, para que ya vean de qué se trata. La geometría conformal, si tú te vas por la historia y empiezas con Euclides 300 años antes de Cristo, después le sigues con Grassmann, vas a darte cuenta de la geometría que Grassmann creó, era una geometría extensiva exterior, y esa geometría exterior se puede utilizar si la combinas con los cuaternios de Hamilton para crear lo que son las álgebras de Clifford. Entonces, Clifford creó esas álgebras en 1878 que desafortunadamente no se estudian en la universidad, pero yo las llevé en la maestría y pude aprender de qué se trataban estas álgebras de Clifford. Y con ellas, David Géstenes, contemporáneo y que aún él trabaja en Estados Unidos, las utilizó para crear el álgebra geométrica. Con el álgebra geométrica, muchachos, ustedes pueden tener
todas las otras álgebras adentro de ella. Es decir, el álgebra de incidencia, los espacios, los subespacios, los cuaterniones, los dual cuaterniones, la geometría proyectiva, todas las otras ramas de las matemáticas están embebidas dentro de esta matemática. Entonces yo dije, oh, pues entonces hay que estudiar esta matemática para que entonces nosotros podamos sacar más provecho y resolver esos problemas. El concepto es bastante simple. Se trata de agarrar nuestro mundo tridimensional y llevarlo a un mundo de 5 dimensiones. En este ejemplo sencillo que les estoy mostrando, lo estoy haciendo con un espacio unidimensional. Entonces, si yo tengo un espacio unidimensional, como el que ven aquí, este eje, entonces yo tengo lo que es este punto y lo mapeo acá, a un plano paralelo. Después lo proyecto a un círculo y el punto en el círculo, ese es mi punto conformal. Entonces, ya teniendo mi punto conformal, yo ya tengo un nuevo espacio que llevé de una dimensión a 3 dimensiones. Lo mismo aplicas para ir de 3 dimensiones a 5 dimensiones, solo que lo tienes que proyectar en una hiperesfera en 5 dimensiones. Así de sencillo. Entonces, ya cuando estás en 5 dimensiones, puedes tú definir el punto en el infinito como el polo norte y el punto en el origen como el polo sur. Teniendo estas matemáticas, tú puedes hacer esferas, tú puedes hacer planos como si fueran esferas infinitas, tú puedes hacer círculos con la intersección de esferas, tú puedes hacer círculos proyectando una esfera, un círculo, perdón, tú puedes intersectar planos para generar líneas, y todo esto gracias al producto grassmanniano. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una línea con el producto de dos vectores y un punto en el infinito. Significa que la línea es un círculo, pero es un círculo que toca un punto en el infinito. Es una línea infinita. Es una forma completamente moderna de ver la geometría. Y con esta forma de ver la geometría, tú entiendes que las transformaciones no son más que las reflexiones. ¿Por qué? Porque si yo hago una reflexión, en este caso de esa fotografía, verán que la estoy reflejando con respecto a un plano. Pero si yo hago dos reflexiones, entonces estaré creando una traslación, porque la figura se reflejó en torno a dos planos dos veces y da la impresión que se hubiera trasladado. No sé si me de entender. Por ejemplo, esta fotografía se reflejó aquí hacia acá. Entonces ya la tengo aquí. Ahora la reflejo aquí y queda finalmente acá. Entonces, con esas dos reflexiones ya logré una traslación que fue con producto de dos reflexiones. Pero eso yo lo puedo expresar también para rotaciones. Si las reflexiones son en torno a líneas que se intersectan, entonces yo ya tengo una rotación. O sea que estamos unificando y explicándote que la rotación y la traslación es lo mismo. Son dos reflexiones. Solo que si el eje de rotación está en el infinito, entonces es una traslación. Y si el eje de rotación está aquí cerquitas, entonces es una rotación. Entendiendo esto, pude resolver la cinemática inversa para ese robot con esas pequeñas fórmulas que tengo ahí. Ya no son esas ecuaciones complejas de trigonometría, sino son estas modernas ecuaciones de geometría conformal, en el cual solamente intersecto esferas y puedo resolver el mismo problema, pero de una forma muchísimo más sencilla. Si vamos adelante, ¿para qué se utiliza esto? Aquí ven un robot y este robot tiene un brazo y este brazo se mueve. Cuando yo muevo este brazo de robot, ustedes pueden ver cómo se está moviendo, pero sí se mantiene el efector final en el mismo punto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a avanzar. Entonces, eso aplica para un robot así. Ahora, terminé yo lo que era la cinemática inversa, lo publicamos en un artículo en Japón. Ahora ese artículo tiene más de 30 citas a nivel mundial. Y después mi profesor me dijo, ¿qué tal que si estudias ahora la cinemática diferencial y la dinámica, pero ahora en un doctorado? Entonces, pues a mí me encantó la idea y empecé a hacer un doctorado. En mi doctorado, vamos a mostrarles, empecé a hacer uso, pero ahora de un brazo mucho más complejo, un brazo mucho más sofisticado. Este brazo tiene 10 grados de libertad y es el primero
de 10 grados de libertad que hubo en América Latina. En ese brazo, se fijan, tiene una mano que tiene dedos. Entonces había que controlar el brazo y había que controlar la mano con los dedos. Entonces para eso tuve que desarrollar las ecuaciones de cinemática diferencial, que son todas estas y que no me voy a poner a explicarlas por razones obvias, pero al final yo lo que les puedo decir es que acabé con esa pequeña ecuación que está ahí encerrada en unas rayas, y con esa ecuación pude calcular la cinemática diferencial de cualquier brazo robótico, y que también se publicó en un artículo y que también es utilizada en el campo de la robótica. Después de eso, tuve que hacer simulaciones para no dañar el brazo real, como esto, porque obviamente no queríamos dañar nuestro brazo, ¿verdad? Entonces, como no queríamos dañar nuestro brazo, pues simulamos. Después de eso, nos fuimos a modelarlo matemáticamente y dinámicamente cómo sería un brazo. A ver si no me salté alguna diapositiva. Entonces aquí nosotros empezamos a estudiar la dinámica y resultó esa pequeña fórmula que ven ahí, que no es más que reescribir las ecuaciones de dinámica de Lagrange, pero en términos de geometría conformal para cualquier robot de n grados de libertad serial. Entonces, después de eso construí un cabezal con lo que hice tracking de objetos. Entonces, con este cabezal, ustedes pueden ver aquí en el video, se puede hacer seguimiento visual de objetos, como en este caso estoy haciendo con esta cinta. Yo agarro la cinta y entonces el robot la voltea a ver. Entonces, ahí era la cabeza del robot. Ya no estamos hablando de la mano del robot, sino estamos hablando de la cabeza del robot, cómo se mueve, cómo controlar la cabeza para seguir objetos. Estamos hablando, pueden ver la diferencia en mi panza con respecto a Julio que está ahí en el video. Estamos hablando de hace 12 años. En ese tiempo no había Kinect, no había RealSense, no había la tecnología que tenemos ahorita. Era un single core con las cámaras de aquellos tiempos. Entonces, por eso es que a lo mejor pueden decir, bueno, pero el robot no está tan rápido, ¿verdad? Bueno, no está tan rápido, pero por las velocidades, ¿no? Nosotros después de eso empecé a estudiar las profundidades con cámaras, con dos cámaras. Como pudieron ver, el cabezal tenía dos cámaras para hacer la triangulación de objetos y estimar la pose en 3D. Les voy a mostrar un pequeño video en el cual estoy haciendo la estimación de la pose de un objeto en 3 dimensiones, y también ahí mismo se puede ver cómo se hace la estimación de cómo sería el grasping de ese objeto. Entonces, yo puedo tomar el objeto y hacerle pruebas, y vean cómo hay 3 modelos. Uno que es azul, que es el modelo matemático proyectado en la cámara. Otro que es el modelo rojo, que es el modelo segmentado del objeto. Y la intersección de ellos, que tiene un color lila. Entonces, ustedes pueden ver cómo el modelo matemático se empieza a ajustar y se adapta con respecto al modelo real. Entonces, estoy haciendo un seguimiento no solamente de la posición del objeto, sino que también de la orientación del objeto. Entonces, este tipo de proyectos se utilizan mucho para hacer grasping, porque solamente si tú sabes la posición y la orientación, tú puedes realmente ir y tomar a ese objeto. No sé si estamos de acuerdo, pero es así como suceden las cosas. Entonces, aquí vamos a saltarnos, bueno, voy a dejar correr un poquito el video para que vean. Ahí giro el objeto y de todas formas el modelo matemático lo sigue. Aquí hago un poco más challenge. Estoy combinando el tracking de las cámaras con la pose del objeto. Entonces ahora el robot lo sigue con la vista, sabe qué objeto estoy manipulando y sabe en qué orientación traigo ese objeto. Entonces entiende qué es lo que está pasando con el objeto que yo estoy manipulando. Después de eso, obviamente había que calcular el grasping. El grasping es sencillo si tú lo estudias basándote en el equilibrio de las fuerzas de Newton. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, tenemos que tener 3 puntos de agarre, y la mano tenía, por suerte, 3 dedos. Aquí lo que primero les estoy mostrando es cómo, al yo mover el objeto, él se mueve con respecto
al otro objeto y yo lo estoy haciendo un tracking de ese objeto. Entonces yo les muestro ahí un mundo virtual y en el mundo virtual les estoy mostrando cómo yo matemáticamente ya puedo conocer la posición de ese objeto con respecto al brazo del robot o a la mano del robot, ¿no? Entonces ahí yo ya podría manipular los dedos, o sea, controlar los dedos del robot para poder agarrar dicho objeto. Y eso es lo que sigue a continuación en este video. Entonces yo empiezo a agarrar ese objeto y lo empiezo a mover y ahora los dedos sí están activados. Entonces ustedes pueden ver cómo ya está activo y los dedos se empiezan a acercar y se aproximan a la superficie del objeto para que ellos garanticen un grasping basados en el equilibrio de fuerzas. Ahí ya les solté el objeto y él lo pudo tomar, cómo lo pensó y cómo lo actuó. Entonces, esta es la forma en cómo se trabaja en robótica y ahora cuando yo tomo el objeto, él me lo suelta. ¿Por qué? Porque sabe que yo ya lo tomé, ya no necesita equilibrarse las fuerzas. Entonces, él vuelve a su posición natural. Pero, ¿qué pasa si cambio de objeto? En este caso, yo cambié de objeto y entonces ahora ese ofrece un nuevo challenge. Este objeto se tiene que agarrar de otra forma. Entonces, está agarrando otro objeto y lo está tomando de una forma muy distinta a como agarró el anterior. Y para hacerles una prueba de cómo sí cambia la forma de agarrar el objeto, es que yo voy a cambiarle la orientación de dicho objeto y él lo va a agarrar como de una forma muy distinta, como si fuese una galleta, por ejemplo. Entonces ahora yo lo voy a poner en forma vertical y él va a hacer un grasping vertical del objeto. Se fijan, los dedos se alinearon para tomarlo. Y cuando yo giro el objeto, solo con girarlo, él cambia automáticamente de estrategia. Ahora ya cambió, abrió los dedos y ahora va a triangular así. ¿Por qué? Porque por Newton esa es la única forma de equilibrarse. ¿Sí se entiende? Bueno, espero que sí se entienda. Entonces ahora, después de eso les voy a mostrar ya combinado todo. Entonces está la cabeza, está el brazo y está la mano. Entonces cuando yo muevo, él va a mover el brazo. Y como ya les mostré en videos anteriores, se controla todo para que él pueda llegar, o sea, hay que acercar la mano para que después de acercar la mano pueda actuar y agarrar el objeto que las cámaras están siguiendo. Eh, después de eso, yo me casé, porque hay que balancear. Vida y trabajo, las dos cosas son muy importantes. Por eso me gustó el título que le pusieron ahí, Work and Life. Yo me casé y me fui con mi esposa a vivir a Corea del Sur y en Corea del Sur empecé a hacer mi segundo postdoctorado. Entonces, allá en Corea del Sur entré a trabajar, a estudiar en este lugar que se llama Korean Advanced Institute of Science and Technology, el KAIST, mejor conocido como KAIST. Ahí hay un laboratorio que lo lideré al profesor O. El profesor tiene un laboratorio y tiene robots humanoides. Este es, por ejemplo, un robot humanoide. El robot humanoide Hubo es el que ganó el DARPA Challenge del robot, el único robot que pudo resolver ahora sí ese problema y ganó hace que un par de años el primer lugar. Este robot está ahí en el Hubo Lab, en el cual yo estuve colaborando. Y ya tienen una nueva versión que es el Hubo 2 y tienen el Albert Hubo. Ese soy yo en aquellos tiempos trabajando con los humanoides. Les voy a mostrar algunos de los algoritmos que desarrollé para ellos. Es básicamente similar a lo que había hecho aquí en México, pero si ustedes se fijan aquí está el disco y arriba dice disco detectado. Después dice tool detected y después dice cube detected. Entonces, esta cosa va, encuentra los objetos, o sea, es para que el robot pueda ir avanzando y lo que vea lo vaya reconociendo y lo vaya siendo capaz de agarrar. Esta tecnología hace 12 años que la generamos. Ahorita ya empieza a ser un poco popular con lo del deep learning y todo eso, pero obviamente que ya estaba creada desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros, para que os vean otro ejemplo, en este caso tengo lo que es un
un detector de proximidad. Entonces, aquí lo que yo le estoy mostrando es a qué distancia están los objetos y el robot de alguna forma entiende qué es el objeto que tiene que tomar. Porque yo le digo, agarra este objeto o agarra este objeto y él sabe que el objeto que yo le estoy dando es el que tiene que tomar. También, para que vean la fecha, en el periódico obviamente aparece la fecha 2008 y este es un experimento de seguimiento simplemente, como el que utilizan los aviones, ¿no? Para hacer, fijarse en un punto y seguirlo. Después, oh, perdón, voy a avanzar rápido, creo que me regresé. Sí, otro algoritmo es de la extracción de líneas. En este caso, en la extracción de líneas, como ustedes pueden ver, se trata de encontrar la estructura de la habitación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Detectamos las líneas más importantes en la escena y las creamos para hacer una estructura, para hacer una habitación, para que el robot pueda navegar adentro de ella. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estructura, la generación de líneas. En Corea nació mi primera hija, que se llama Emily, y después de que nació mi hija, nosotros nos regresamos a vivir a México. En México empecé a trabajar en una empresa que se llama Intel, que tal vez la conozcan. En esa empresa, en la que yo mismo trabajaba anteriormente como limpiando las oficinas, ahora ya estaba yo siendo contratado como doctor y como un científico y empecé a hacer aplicaciones de gráficas por computadora para simular robots paralelos. Les voy a explicar un poquito de qué se trata. Para ellos hice un escenario en el cual en ese escenario había 65,000 robots y esos 65,000 robots vivían y peleaban y competían por recursos. Esos recursos por los que ellos están compitiendo, esa es la forma en como yo los dibujé. Matemáticamente, todas las criaturas se creaban, ninguna de ellas tenía ningún triángulo en memoria, todos los triángulos se generaron en un teselador usando el DirectX 11, que apenas estaba por salir en esas fechas. Esa es la física, que también se calculó la física adentro de de la GPU y se calculó cómo se hacían los rebotes, toda la física de las partículas, como quien dice, hice un engine de física para un GPU. Entonces, ya cuando teníamos cómo dibujarlos, cómo hacer la física de ellos, pues empezamos a colisionarlos y a mostrarles a ellos cómo podrían evolucionar. Y ellos se crearon estructuras que iban evolucionando, empezando por un hueso, y luego ese hueso conectaba una esfera, y luego se conectaban dos huesos, y luego se conectaban tres huesos, y se creaban criaturas modernas, criaturas más poderosas, como el tripié con una pistola, como un gusano, y eso era libre, ¿no? Entonces aquí podemos ver un demo en el que están las 65,000 robots luchando entre sí para conseguir recursos, para ganarle a otros robots y poder básicamente crecer, ¿no? Al principio había solamente pelotitas cayendo, huesitos ahí, y ahora ya pueden ver criaturas primitivas de 3 patas y moviéndose, otros moviéndose como pueden, como si tuvieran un motor vibrador ahí adentro, y se empiezan a crear estructuras más complejas. Ahí ya vemos gusanos, ya vemos criaturas un poquito más complejas. Simplemente en líneas de pasto tenemos como 700 millones de líneas de pasto para hacer que el procesador se estresara realmente. Entonces, todo esto fue creado para simulación de los robots para Intel. Ahora, en la misma empresa Intel, tal vez ya se aburrieron, no sé, pero en la misma empresa Intel, después nace mi niña, mi nueva bebé que se llama Janine, que mañana cumple años, va a cumplir 10 años. En ese tiempo todavía estaba pequeñita. Y en ese tiempo yo seguía trabajando con el álgebra geométrica. Entonces,
yo inventé una geometría de 9 dimensiones que básicamente es tan simple como agarrar nuestro espacio tridimensional y mapearlo a 9 dimensiones. En esas 9 dimensiones, que computacionalmente se calculan como 512 dimensiones, pero en esas 9 dimensiones yo puedo manipular todas las cuádricas de una forma mucho más eficiente. Entonces, esto se publicó por Springer en conferencias internacionales que me permitieron ir a presentarlo. Entonces, ahí pueden ustedes trabajar elipsoides, cilindros, hipérbolas, conos, de una forma mucho más sencilla, de una forma más simple con la geometría que se llama ahorita Quadric Geometric Algebra o geometría G63. Pueden buscarla en Google, van a encontrar mis artículos ahí, cómo esta geometría ayuda a trabajar con parábolas, esferas, paraboloides, par de planos, etcétera, etcétera. También pueden usarla para intersectarlas y calcular de una forma muy eficiente la intersección de primitivas geométricas, como en el caso de cuádricas, y generar cuerdas, como especie de cuerdas en un espacio tridimensional por el producto grassmanniano de 6 puntos, de 5 puntos, perdón, en un espacio de 9 dimensiones generado por un mapeo conformal que les estoy mostrando, ¿no? Entonces, en esa forma simple de ver las cosas, les voy a dar un pequeño demo. O sea, ustedes pueden mover los puntos y pasar de una primitiva a otra primitiva con solo mover uno de los puntos, ¿no? O sea, la cuádrica se arranca, se rompe y forma otras primitivas geométricas por solamente cambiar un punto en ellas. Después de eso y haber presentado el material en varios países, me tuve el agrado de reencontrarme con algunos colegas de Corea, que ahora ya estando en México nos veíamos en Taiwán, China o en muchos lugares que me los he topado de regreso. Para que se den una idea, esas matemáticas de álgebra geométrica son utilizadas para iluminar juegos como Battlefield, para los que sean amantes de los videojuegos. Después, adentro de Intel, me moví a un equipo de trabajo que se llama Intel Labs y ahí conocí a este equipo, este grupo de amigos con los cuales nos hemos dedicado a hacer muchas invenciones. Cuando yo entré a este equipo, en México había una situación en la que nosotros teníamos que nosotros lográbamos 2 patentes por año, ¿no? Y eso era un récord, 2 patentes por año. Entonces, cada quien trabajaba por su propia cuenta, compitiendo contra los otros, y nosotros de alguna forma empezamos a hacer sinergia y empezamos a trabajar en conjunto en lugar de divididos, porque cada quien tiene una disciplina diferente. Yo sabía visión por computadora, Héctor, mi compañero, sabía audio, otro sabía biosistema, o sea, como biomedicina, el otro sabía antenas, o sea, telecomunicaciones, y el otro era de software. Entonces, nos conjuntamos todos a hacer un equipo que ahora es conocido como el Dream Team y empezamos a hacer mucha innovación, pero una innovación muy estratégica, una innovación muy planeada. Entonces, gracias a la innovación que nosotros empezamos a hacer, íbamos avanzando y logramos lo que es un hi-fi, pero les voy a explicar qué es un hi-fi. En Intel te dan un reconocimiento cuando tú logras 5 patentes en menos de un año. Entonces, nosotros ya no habíamos pasado de 2 patentes a 5 patentes en un año. Y desde que nos juntamos hasta la fecha, año con año, hemos logrado 5 patentes o más por año. Eso gracias a trabajar en equipo. Entonces, ustedes tienen que esforzarse mucho en su trabajo, pero también tienen que buscar equipo, porque no pueden trabajar y creer que ustedes solos van a lograr transformar el mundo. Sí es posible, pero es más fácil cuando ustedes lo hacen con amigos. Y cuando lo hacen con amigos que son amigos de verdad, es mucho más fácil, ¿no? Integrarse y avanzar juntos, porque nadie está queriendo ganarle al otro, sino que todos estamos queriendo construir juntos una solución y un desarrollo, en este caso para la empresa. Yo, por cuestiones de tiempo, voy a mostrarles solamente 2 ejemplos de las patentes.
pero tenemos más de 40. Aquí les muestro un pequeño invento, el cual nos permite controlar las presentaciones con nuestro reloj. Entonces aquí tenemos un prototipo muy primitivo en el cual nosotros haciendo gestos con las manos podemos nosotros iniciar una presentación, darle siguiente diapositiva o regresar la diapositiva. Y si nosotros agarramos objetos y los manipulamos con la mano, no interfiere con la presentación. Entonces, ese fue una de las patentes que nosotros hicimos para darla para Intel y que en el futuro pudiera ser que lleguen ustedes a utilizar. Entonces, otro de las cosas que hicimos es, bueno, ahí no me había peinado, pero es el hecho de que podía leer los labios. Ustedes como pueden ver, la persona está hablando, se detectan los labios y en base a cómo mueve los labios, se sabe si está diciendo si sí o no. Después, no hay micrófono ahí y simplemente la cosa esa está detectando qué es lo que tú estás diciendo por cómo mueves los labios. Entonces, ese fue otro de los inventos que hicimos y así tenemos muchos inventos más. Otro reto era tener una casita. Entonces, nosotros nos planeamos con mi esposa tener, y hicimos los renders, y como pueden ver al lado derecho está lo que hicimos realidad. Entonces, ustedes se ponen una meta, ustedes pueden lograr la meta de lograr lo que ustedes quieran. Y para finalizar, el último integrante en nuestras vidas es Brownie, que es nuestro perro, que milagro hoy no ha ladrado e interrumpido. Y esa es mi hermosa familia, como se conformó. Esto es un balance entre tener una vida, pero también tener un desarrollo profesional y una carrera que yo no regresaría ni un día hacia atrás. Todos los días es luchar por lograr más, por mostrarle más, ¿no? Y así es como me gustaría concluir mi plática y yo quedo unos minutos abierto a preguntas si es que las hubiera. Muchas gracias a todos por su atención. Digo, espero haber estado haciendo streaming y no estar hablando solo. Cualquier duda, comentario, crítica, sugerencia es bienvenida para mejorar la presentación, para hacer en el futuro lo que ustedes quieran. Por favor, escriban sus comentarios. Yo estaré más que contento de leerlos y compartir una respuesta. Gracias por su atención. Bueno, si no hay comentarios, los organizadores pueden indicarme si quieren que dé más detalles de algo o si simplemente ya agradecemos a la audiencia y pues muchas gracias. Yo lo que quiero dejarles, muchachos, es, primero, ustedes pueden ser los más malos en algo, como yo lo fui, y yo los puedo demostrar que era muy malo en eso, pero también ustedes pueden cambiar esa situación. Ustedes pueden soñar y decir, no importa que yo no sepa estos conceptos, yo quiero alcanzar esta meta, yo quiero ser esto, y entonces pónganse las metas que quieren lograr, hagan un plan de trabajo para lograr esas metas y sobre todo, trabajen muy, muy duro. Disculpen. Eh, ustedes trabajen muy, muy duro para lograr todo lo que ustedes quieren lograr y por favor nunca quiten el dedo del renglón. Pueden perder 1000 veces. Yo caí muchas veces, me sentí derrotado muchas, muchas, muchas veces, pero nunca quité el dedo del renglón y siempre, siempre estuve ahí. Ahora obviamente que quiero aspirar a más cosas, quiero lograr 100 patentes, como les comenté, tan solo he solicitado como 40 patentes, pero quiero lograr 100 patentes más y también lograr ser un hijo ilustre
o sea, un representante ilustre de mi país y espero que también ustedes se hagan metas parecidas, que ustedes logren en lugar de 100, 200 patentes, que ustedes también quieran terminar una ingeniería y vean que ser ingeniero no es una cosa, no es algo menor. Pueden ustedes hacer todo lo que ustedes quieren, lograr un éxito profesional, vivir perfectamente, cómodamente y ganar muy bien. Yo les garantizo que ustedes estudian ingeniería, pueden ir a cualquier país y ejercerla y vivir felices. Pues bueno, sin más, de mi parte, les agradezco mucho que hayan tomado el tiempo de atender y oír este video y muchas gracias a todos. Oh, parece ser que tenemos una pregunta. Muy bien. Ok, los conocimientos que son los más importantes para llevar a cabo este tipo de proyectos. Primero, yo era muy malo en el inglés. Entonces yo decía, el inglés no se me da, pero las matemáticas sí se me dan. Y las matemáticas es un lenguaje universal. Sí, y eso ayudó muchísimo. Pero sin el inglés es muy difícil porque tú tienes que publicar las cosas y las publicas en inglés. Entonces, yo pondría en una lista de prioridades estudiar inglés, estudiar matemáticas, estudiar programación, o sea, lo que es el lenguaje C o Python, ¿verdad? Y ya que sabes matemáticas, ya que sabes inglés, ya puedes entender los artículos que son de robótica, que son de inteligencia artificial, que son de todo lo que tú quieras. Entonces, las matemáticas y el inglés, porque si solo sabes inglés, no vas a entender los artículos. Si solo sabes matemáticas, tampoco. Pero si sabes inglés y matemáticas y física, vas a poder entender los artículos del área que te interesa y vas a poder entender los papers, llevarlos a cabo, implementarlos como pues sabiendo programación. Entonces, inglés, matemáticas y programación son fundamentales para que tengas una vida cómoda como ingeniero. Hay cosas menores que después las irás aprendiendo en el camino. Por ejemplo, se supone que tú debes de tener soft skills, cosas como ser un buen presentador, saber vender las ideas, saber eso. Eso, la verdad, yo todavía no lo aprendo, pero espero en algún día desarrollar esas habilidades y poder realmente ser más completo, ¿no? Yo te pongo esos, al menos esos 3, 4 puntos. ¿Más preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su tiempo. Eh, Sus países son hermosos. Algún día espero poder visitarlos físicamente y pues les mando un abrazo muy cálido por allá. Cuídense mucho, acuérdense del COVID y muchas gracias por escucharme. Que tengan un hermoso día. Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más.